En este video vamos a estar explicando los dos circuitos simulados correspondientes a la práctica de la unidad número 4 en la materia de análisis de circuitos eléctricos. En esta ocasión se realizó la simulación del problema número 2 y 3, debido a que el problema 1 era meramente teórico. En el problema número 2 se nos solicitaba primeramente trazar el circuito correspondiente a un capacitor puro de 636.62 microfaradios con un voltaje aplicado de 10 volts y una frecuencia de 1000 Hz, y este sería el circuito correspondiente. Lo que se nos solicita es trazar una gráfica de la potencia reactiva, así como del voltaje y de la intensidad. Bueno, el voltaje pues ya nos lo proporciona el problema, es de 10 volts. Aplicando pues la fórmula de voltaje pico, que sería multiplicarlo por raíz de 2, pues se obtiene aproximadamente 14.14 V voltaje pico, que es lo que se debe de observar en la gráfica. Para calcular la potencia reactiva se utiliza una fórmula muy sencilla que consiste en dividir el voltaje entre la reactancia del capacitor. Entonces lo que se debe calcular es la reactancia, y para ello se aplica una fórmula directa, que es dividir 1 entre 2πf, o sea, por la frecuencia, y eso por el valor del capacitor. Entonces, realizando esa operación manualmente, se obtiene una reactancia de 0.2499 ohms, y al aplicar la fórmula, es decir, dividiendo el voltaje al cuadrado, que sería 10 al cuadrado entre 0.25, se obtiene una potencia reactiva de 400 bar. En este caso se especifica que es reactiva porque la potencia media solamente se considera para los elementos resistivos. Y para calcular la intensidad se divide el voltaje entre la impedancia total. Entonces se considera como la impedancia lo mismo que obtuvimos para la reactancia, que sería de 0.25 ohms, y al dividir 10 entre 0.25 se obtienen 40 amperes. Para corroborar nuestros resultados se agregó un amperímetro, el cual al realizar la simulación interactiva se puede apreciar que el valor es muy cercano a los 40 amperes, aquí marca 40.52. Y para trazar las gráficas solicitadas se utiliza la función de análisis transitorio. Se establece un tiempo pequeño, en este caso sería 0.01 segundo, debido a que la frecuencia es muy alta. Entonces de esta forma se va a poder apreciar la gráfica correctamente. Y en la salida se elige primeramente la intensidad. Como es un circuito que está en serie, pues es la misma intensidad para todo el circuito. La potencia también sería la misma, y el voltaje. Y aquí se obtiene la gráfica. La curva verde representa el valor de la potencia. Se obtuvieron calculados 400 bar capacitivos, y se puede apreciar que efectivamente los picos de la onda se encuentran en el valor de 400. Para el caso del voltaje es la onda roja, y aquí se obtuvo un voltaje pico de 14.4. entonces, haciendo un poco de zoom, se puede apreciar ahí que también el voltaje concuerda con el calculado. Y por último, la intensidad, que sería la línea azul. Para calcular la intensidad pico es también exactamente la misma fórmula que la del voltaje. Se multiplica los 40 por raíz de 2 y se obtienen 56.56 amperes pico. Y ahí también, haciendo zoom, se aprecia que corresponde el valor con el calculado. Así que esta vendría siendo la gráfica del primer problema. Para el problema número 3, el circuito cambia de configuración. En este caso es una configuración en paralelo,
donde se utiliza un condensador, un resistor y un inductor. La información proporcionada por el problema en este caso fue el voltaje, que es de 208 volts a 0 grados con una frecuencia de 60 Hz, y las impedancias. Entonces lo primero que se hizo fue calcular tanto la capacitancia como la inductancia de los elementos, aplicando para cada caso la fórmula correspondiente. Se obtuvo en el caso del capacitor 331.572 microfaradios y en el caso del inductor 21.22 milihenrios. Y esos fueron los valores que se le agregaron a los componentes para poder realizar la simulación. Estos resultados se obtuvieron a través del despeje de la fórmula de la reactancia tanto del condensador como del inductor. Ya teniendo estos tres elementos, se procede a calcular lo que pide el problema. El problema nos dice que tracemos el voltaje aplicado y la corriente resultante del sistema. El voltaje, pues lo conocemos, es 208 volts a 0 grados. Y para calcular la intensidad, en este caso se utiliza la fórmula de voltaje sobre la impedancia total del circuito. Entonces allí se utiliza la fórmula de los tres elementos en paralelo, y al realizar la división se obtienen 19.54 amperes a 0 grados. En este caso se obtuvieron 0 grados debido a que las reactancias tanto del condensador como del inductor eran de 8 ohms. Entonces eso hacía que el factor de potencia obtenido sea de 1, y por lo tanto al aplicar el coseno inverso se obtenían 0 grados de desfase, que eso también se pudo comprobar aplicándole la fórmula directa. Entonces, para trazar la gráfica requerida también se utiliza la configuración de análisis transitorio. En este caso, como es una frecuencia pequeña, solo son 60 Hz, le podemos dar un tiempo más amplio. En este caso se eligieron 0.25 segundos, y en la salida elegimos tanto la intensidad del voltaje 1 como el voltaje 1, que es lo que nos pide que grafiquemos. Y esta es la gráfica que se obtiene. En este caso se puede apreciar, en el caso de la onda roja representa el voltaje, y en el caso de la onda verde representa la intensidad. Entonces en ambos casos concuerdan también con los cálculos realizados, el voltaje de 208 y la intensidad de 19.2. Claramente que aquí se nos presentan en sus valores pico. También se nos comentaba el problema que se observara que no tienen desfase, y eso se puede apreciar debido a que el valor, por ejemplo, el máximo del voltaje se encuentra justo en el mínimo de la intensidad y viceversa. El valor máximo de la intensidad se encuentra en el mínimo del voltaje, pero no existe un desfase entre las gráficas en grados, si serían 0 grados. Y pues esto sería todo respecto a la explicación de los dos circuitos simulados.